Creo que cuando uno empieza algo de cero, el trabajar fuerte es inevitable. Trabajar fuerte sin ser astuto, pues va a llegar a que eventualmente sea como un hámster, ¿no? Correr y correr y correr y correr y no encuentras como ese objetivo, no ves como esa luz, ¿verdad? Trata lo mejor que puedas de no resistirte a las adversidades o las circunstancias que te trae la vida. Y haz lo mejor que puedas con los recursos que tengas. Subconscientemente hacemos las mismas cosas todos los días. Entonces, cambia tu rutina, no te resistas a las adversidades, abrázalas, busca el regalo en las situaciones, así luzcan o parezcan negativas. Siempre hay un regalo que podemos buscar y usar ese regalo y hacer lo mejor que podamos con él. ¿Cómo se alcanza lo extraordinario? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Cómo se llega a lo más alto? ¿Es cuestión de suerte, genes o contactos? Viaja conmigo a la búsqueda de estas respuestas, preguntándole a aquellos que llegaron a lo más alto, a donde tú quieres llegar y se convirtieron en superlatinos. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario. Hola, bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a este nuevo episodio de Superlatinos Podcast, siguiendo las huellas de lo extraordinario. Y hoy tenemos a un creador de helados, a un heladero, a una persona que trae felicidad a las familias y con una historia de éxito y superación personal espectacular. Nada más y nada menos que nuestro querido Juan Puerto, que es el cofundador de la marca de helados artesanales Fruitique, que nació en la Florida de los Estados Unidos. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. El honor es nuestro y el agradecimiento es nuestro. Qué alegría poder estar aquí contigo, tener esta conversación y conocer un poquito más sobre tu historia de vida que yo encuentro fascinante y extraordinaria. Así que si te parece, vamos al grano. Listo, hagámosle. Ahí vamos. Bueno. Pues primero que nada, déjenme presentarles a Juan y contarles un poquito por qué ando diciendo que es una historia increíble y qué es esto de los helados. Así que bueno, para los que no conocen todavía a nuestro querido Juan, les comento que nació en Cali, en Colombia, y a los 9 años emigró a Estados Unidos junto a su familia. Eso era en el año 2000. Y fue desde esos inicios testigo de un esfuerzo enorme de sus padres, especialmente de su papá, que tenía experiencia en restaurantes en Colombia y logró construir una pequeña cartera de clientes distribuyendo helados. Pero en 2011, frente a una adversidad enorme y con el objetivo de proteger ese esfuerzo familiar que había nacido de sus padres, Juan, su hermano y su mamá decidieron adquirir un pequeño establecimiento de producción de quesos y yogures. Y eso fue lo que lo cambió todo. Con años de trabajo y esfuerzo, la familia pudo transformar ese modesto negocio en una empresa de distribución exitosa. Tenían al principio 60 clientes locales y a día de hoy tienen más de 1.100 clientes, incluyendo gigantes como Walmart y CVS, con un modelo de negocio innovador que incluye neveras en puntos de venta y quizás lo más importante, con una perseverancia y un enfoque constante en crecer y en innovación, les permitió penetrar en ese mercado tan difícil que es el mercado de minoristas de supermercados y cadenas regionales. Y a día de hoy, Juan lidera una empresa que tiene un alcance significativo, enorme. Tiene 75% de sus clientes en Florida, Miami, Orlando, Tampa, Naples, y el 25% en zonas metropolitanas como Nueva York y Boston. Ahí, además de su éxito como empresario, Juan destaca la importancia de la educación continua, la innovación en productos, en empaques y un propósito muy claro, que es brindar bienestar a su familia y construir un legado sólido. Es una historia, un testimonio de trabajo, de resiliencia y de pasión por crecer y contribuir. Es un honor tenerte con nosotros. Juan, bienvenido a Superlatinos Podcast. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y cuéntanos, comprendo que iniciaste el camino con esa quizás intención o deseo de proteger el esfuerzo que tu papá había hecho y poder proteger y construir un futuro para la familia. Pero, ¿qué pasó?
¿Cómo es que pudiste llevar ese pequeño negocio que estaba en dificultades, que era un negocio de lucha, en esta cadena enorme, en esta empresa exitosa? ¿Cuáles fueron los elementos claves? Quizás una decisión, quizás un cambio de actitud. Cuéntanos. Bueno, sí, fueron varias decisiones. En ese momento, ahora tengo 33, en ese momento tenía 22. Pienso que una de las decisiones que primero tomé, que empezó a cambiar este camino, fue tomar la decisión de que si yo iba solo, iba a ir más rápido, pero si iba junto al apoyo de mi hermano y mi papá, iba a llegar más lejos. Creo que esa fue la primera decisión que me tomó bastantes meses pensar y decidir. Y no fue fácil, porque pues todavía estoy joven, pero en ese momento, en esa edad, ¿verdad? 22 primaveras, era Sí. jovencito. Sí, entonces pues yo tenía muchas aspiraciones. Estudié hotelería y turismo y trabajé en restaurantes y ese era como mi sueño, ¿verdad? Como servirle al cliente a través de alimentos. Obviamente no tenía muy claro lo que quería hacer, pero sé que quería tener una carrera bastante bonita. Entonces, esa fue la primera decisión. Decidí unirme a trabajar junto a mi padre, a mi hermano, a mi mamá, a mi cuñada. Esa fue la primera decisión que empezó ese nuevo camino. Luego, al pasar del tiempo, la marca empezó una marca que se enfocaba en los negocios locales latinos, ¿sí? Pero estando en Estados Unidos, ¿verdad? En Miami, yo tomé la decisión de que deberíamos cambiar la marca a una marca que fuera más multicultural, ¿verdad? No tan específica, ya que empezando en Miami, pues Miami es un lugar bastante latino, pero con muchas culturas diferentes latinas. Entonces, esa fue la segunda decisión que me tomó un año en convencer a mi papá y a mi hermano, pero yo venía con ese espíritu de innovación, ¿verdad? Entonces, la segunda decisión fue cambiar la marca rebranding a Fruitique. Sí. Entonces, esto ya fue en el 2014, ¿sí? 3 años después. Y luego tomo la tercera decisión de dejar mi trabajo y dedicarme full time a saltar al vacío, digámoslo así. Ya en esa época, pues, ya tenía 24 años más o menos y no tenía mucho que perder. No tenía tanta responsabilidad. Y bueno, decidí arriesgarme. Dije, ya decidí trabajar con mi familia. Ya estamos tomando este nuevo rumbo con la marca. Dije, ahora es el momento de tirarme al vacío y crear un nuevo futuro con lo mejor que yo pueda. Me encanta lo que dices, eso, o sea, me lo anoté. Solo voy más rápido, pero juntos llego más lejos. Me encanta esa frase, ¿no? Y Sí. otra cosa que dijiste que me pareció increíble es eso de que no tenía nada que perder. Y me parece poderosa esa frase porque de alguna manera, cuando no tenemos nada que perder, quizás no nos sentimos exitosos, quizás no nos sentimos que, mira lo que he logrado. Quizás de alguna manera no tener nada que perder es una ventaja, ¿no? Puede haber sido justamente el elemento que me faltaba de decir, o sea, me lanzo. Y me habla quizás también de épocas de la vida, ¿no? Sí. Que quizás cuando ya has construido algo, pierdes cierta flexibilidad, Sí. familia, hijos, trabajo, hipotecas. Entonces, como que las cosas se hacen un poco más rígidas, ¿no? Entonces, me encanta Sí. ese mensaje para los jóvenes A los de jóvenes, sí. decir, lánzate. Pero dime una cosa, ¿fue fácil ese camino? ¿Fue, es que yo monté este negocio y cambié el nombre a Fruitique y por eso me fue bien? Sí, no fue nada fácil. Pues primero que todo, yo tenía como en ese momento, obviamente ha cambiado, ¿verdad? Las inspiraciones, pero en ese momento lo que me inspiraba era como un deseo insaciable de expresar mi creatividad. Entonces no fue fácil, primero que todo, decidir qué nombre y por qué
Y entonces esa fue como la primera etapa, que no fue nada fácil, ¿verdad? Tampoco fue fácil, como mencioné, tomó un año convencer a mis papás, a mi hermano. Aunque yo había tomado la decisión de trabajar con ellos, no fue fácil alinearnos, ¿verdad? También no fue fácil expresar mis razones, no sabía cómo, ahora pues he mejorado en eso, pero no fue fácil ese proceso de explicarles cuáles eran las ventajas de las cuales íbamos a tener al cambiar la marca. ¿Tú eres el hermano menor? Sí. O sea, que era el hermano menor que venía y decía, mira, papá y hermano mayor, esto es lo que vamos a hacer. Sí, mi hermano es mayor que yo, 7 años. Wow, o sea, que era realmente el chiquito. Viene Sí. este chiquitín aquí a decirnos qué es lo que hay que hacer. Sí, eso fue bastante y por eso me tomó tanto tiempo también. Yo tenía pues 23 años, mi hermano tenía 30 y mi papá pues obviamente mayor, él estaba en sus 50 altos ya. Entonces también él tenía como ese sentimiento de miedo de voy a cambiarle el nombre a algo que yo ya construí, ¿sí? Entonces fue bastante difícil esa parte. Creo que fue lo más difícil. Para mí no fue tan difícil tomar la decisión de arriesgarme pues creo que por mi edad en ese momento. Creo que las ganas que tenía sobrepasaban por mucho el miedo en ese momento. Es interesante, ¿no? Porque de alguna manera esa decisión de trabajar en familia, que no siempre es fácil, o digamos que en general es difícil. Sí. Sí. Esa decisión de decir, me lanzo, es el momento, o sea, eso, no tengo nada que perder, ¿no? Que me parece tan poderoso ese no tengo nada que perder, eso lo sigo repitiendo, porque sé que hay muchísimas personas que dicen, no he encontrado todavía mi camino, y pues quizás esa situación que estás viviendo ahora mismo es justamente el superpoder que te va a permitir hacer cosas que si no, nunca hubieras podido haber hecho. Pero sin embargo fue ese rebranding que quizás tuvo un impacto enorme en el crecimiento de la marca, ¿no? Pero ¿cómo convenciste o sea, cuál fue el elemento clave para convencer a tu hermano mayor y a tu padre de que esto era lo que había que hacer? Bueno, en ese momento el 90%, 95% de los clientes eran negocios bastante pequeños locales, como por ejemplo centro de envío de dinero, ¿sí? Pequeños restaurantes colombianos. Entonces, el tráfico de gente que entraba, nuestro negocio es un negocio de impulso, significa que la venta que tiene un equipo, una nevera, nosotros está atada al número de tráfico de personas que pasan por el frente de ella. Entonces, pues yo dije, los negocios que estamos actualmente tienen un número de clientes que tiene cierto límite, entonces si queremos ir a supermercados o negocios más grandes con más tráfico, pues quizás vamos a ser más atractivos, ¿verdad? Si tenemos una marca más atractiva. Entonces yo me empecé a inspirar en otras marcas en el mercado que estaban, por ejemplo, en Europa o en Latinoamérica, que no estaban acá. Marcas que celebraban esos sabores tropicales en otros continentes, en Asia, ¿verdad? Asia tiene muchos países que tienen muchas frutas, India. Entonces, como que empecé a inspirarme y entonces me haces acordar, no me había acordado. Hice hasta una presentación a mi hermano y a mi papá. Un PowerPoint ahí. Sí, un PowerPoint ahí y empecé, mira, en Europa esta marca se llama así y en Brasil Unilever, que es una de las empresas más grandes de helados del mundo, hace ciertas técnicas de branding para sus marcas tropicales. Y aquí no lo hacen porque quizás la población latina todavía no es suficientemente grande, pero lo va a hacer. Yo les decía, pero lo va a hacer. Personas como yo vamos a tener hijos, pues se va a seguir expandiendo. Es el momento de nosotros empezar a servirle a estos clientes. Y entonces creo que fue cuando ya hice esa presentación y les mostré en otros continentes, dijeron, oh, eso luce mejor de lo que tenemos actual. Nos va a costar, ¿verdad? En ese momento, pues cambiar la decoración de las neveras que teníamos, pero está bien, vamos a seguir creciendo y creo que ese fue el momento, eso fue lo que
lo que lo logró. Me gusta mucho esa manera de verlo, ¿no? De alguna manera de decir, o sea, no es que no fue una corazonada o un impulso así que de repente un día me levanté y dije, sino que hubo un trabajo detrás. Siempre hay que hacer los deberes, ¿no? Siempre hay que hacer esas Sí, tareas de ir, investigar, buscar. Como que de alguna manera esas ideas brillantes no salen del vacío. Había todo como una búsqueda, ¿no? Y toda... sí. Sí, yo me empecé, ¿verdad? Yo tenía mucha inspiración en crear algo grande y me acuerdo que también me leí varios libros de Richard Branson en ese momento y él hablaba mucho de divertirte en el proceso, habla mucho de diviértete en el proceso, habla mucho del poder de... Él siempre dice, screw it, let's do it. Como que no importa, solo hazlo. Y entonces yo decía, ¿y quién es el mejor en la industria en este tipo de helados? Y entonces yo empezaba a buscar, me acuerdo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana buscando. Y era como ese sentimiento de buscar una visión que no tanto que quisiera copiar, pero una visión que me inspirara a crear algo que yo no estuviera inventando algo nuevo, pero que estuviera agregando algo que ya está inventado, pero con la parte artesanal que nosotros que tenemos. Es interesante, ¿no? Porque me hablas de Richard Branson, me hablas de estar hasta las 3 de la mañana, Sí, que como esa ambición, esa visión quizás de hacer algo grande, ¿no? sí. Y eso lo que me hace preguntarme es como, oye, esos son quizás los factores del éxito. O sea, la pregunta que tengo es, ¿por qué tú sí tuviste éxito donde tantos otros fallaron? ¿Cuál Mm. fue ese factor diferenciador? ¿Cómo es que Juan Puerto sí lo logró y todos los demás no? Bueno, yo pienso que me empecé primero que todo, empecé a tener un estado más abierto en el sentido de ser curioso y de notar las diferencias de las personas que estaban a mi alrededor en mi trabajo. Por ejemplo, notar qué patrones tenían los managers donde yo trabajaba en el restaurante, en Cheesecake Factory, que es una cadena bastante grande, con muchos procesos muy bien hechos. Entonces yo empecé como a ser curioso de los procesos y de los patrones de la marca, de los managers. Y entonces yo en un punto en mi trabajo, empecé a trabajar no tanto por el dinero, sino por aprender de los mejores que habían en mi espacio. Eh, y luego, luego pasó a mi universidad. Empecé a notar quién era el más exitoso en cuanto al mejor, el mejor de lo que hace, ¿sí? Entonces, desde mi trabajo hasta en la universidad, empecé a acercarme a él. Fui asistente del chef, de chef profesor, y él era consultor aparte. Y hacía consultoría para Publix, con recetas, a cadenas locales. Entonces yo creo que la diferencia fue que me empecé a ser abierto, a ser curioso y a rodearme de personas que eran muy buenas en lo que hacía, de lo que estaba a mi alcance en ese momento, ¿no? Desde mi trabajo hasta la universidad. Y al ser curioso y la proximidad a estas personas, empezó a crear nuevas preguntas en mi cabeza. Oye, y empezó a darme cuenta de que habían patrones. Entonces, inconscientemente, en ese momento empecé a identificar eso y empecé a seguir ahora, luego se convirtieron como en corazonadas. Entonces, bueno, en conclusión, la proximidad logró que yo empezara a generar nuevas ambiciones, ¿sí? La proximidad de las personas que eran muy buenas en lo que hacían. Y, y eso luego me llevó a que Cheesecake Factory yo me empecé a convertirme en mejor desempeño en mi trabajo, ¿no? Entonces Cheesecake Factory me llevó a Guadalajara, México, a abrir un restaurante con ellos. Wow. Y ahí logré conocer a los ejecutivos más altos, al dueño de Cheesecake Factory, a los ejecutivos operativos de la parte cocina, de la parte del frente del restaurante. Y yo me acuerdo, yo no tenía miedo o nervios de hablar con ellos y me acuerdo muy claramente una conversación, de nuevo, esta proximidad, ¿no?
Sí. con el jefe operativo de Cheesecake Factory a nivel mundial. Le dije, ¿cuál es el secreto de este restaurante? ¿Por qué vende 5 veces más que los demás? ¿Por qué? ¿Cuál es el éxito? Y me dijo, nunca trates de acortar camino. Never cut corners, es un nicho en inglés. Y yo, ok. Y entonces, es decir, ellos se gastan 3 veces más en la inversión de un restaurante, pero cuando la persona entra a esa atmósfera, se siente invitada, se siente con ganas de estar ahí, de traer a su familia, ¿verdad? Y gasta más también. Entonces, creo que me inspiré en no acortar el camino en la parte del rebranding, ¿sí? En hacer lo mejor que yo podía, en inspirarme, en buscar a los mejores que habían en ese momento y en darle mi propio toque, ¿verdad? Que yo creía se acomodaba con el producto. Wow, me encanta lo que dice. O sea, que de alguna manera me anoté 2 cosas, ¿no? De como comprender que hay patrones de éxito, ir a buscar a los mejores y como la proximidad, ¿no? Estar en contacto con los mejores, ponerme, aunque gane poco o aunque no sea mi trabajo ideal, al lado de los mejores para intentar comprender cómo lo hicieron ellos. Sí. Estoy seguro, Juan, que tú hubieses sido segura audiencia del podcast Super Latino si lo hubiéramos sacado antes. Porque exactamente lo que tú hiciste es el centro de lo que estamos intentando hacer aquí, de ir a buscar casos de éxito, ir a buscar personas que han logrado cosas extraordinarias y entender cuál es el secreto, qué hay detrás de ese éxito, por qué tú sí y los otros no, qué es lo que tú hiciste diferente, ¿no? Sí. Me encanta esa mentalidad en la vida. Gracias, Carlos. Y nos hablaste de estos ejecutivos de Cheesecake Factory Sí. y hablaste también de Richard Branson, pero te hago la pregunta general. ¿Qué personas o qué momentos te inspiraron para poder alcanzar ese éxito, quizás para mantenerte perseverante, para seguir adelante, para no rendirte en los momentos más difíciles que seguro que hubieron? Sí, sí, claro. Bueno, en ese momento estaba en la universidad y pasó lo mismo con la universidad. Yo no la terminé, pero tomaba clases selectivas que me llamaban mucho la atención. De nuevo, esta curiosidad, ¿no? Ser abierto a lo que mi corazón sentía que necesitaba aprender. Y entonces hubo un profesor que se llamaba Personal Empowerment, empoderamiento personal. Y yo dije, eso suena bien, voy a tomar esa clase. Y entonces tomé la clase y esta persona me introdujo a mentores y personas que hoy en día sigo muy de cerca, como obviamente tú conocerás, Tony Robbins. Uf, que sí lo conozco. Entonces fui a un evento que se llamaba Unleash the Power Within, cuando tenía 23 años. Wow. Y ahí experimenté, ¿verdad? Esas ganas de no rendirte a pesar de las adversidades. Tuve como un pequeño introducción a eso y eso pues me llevó a conocer luego un siguiente nivel de lo que se trata el camino del héroe. El camino del héroe. Tuve esa pequeña introducción ahí y entonces entendí de que las cosas no iban a ser fáciles, ¿verdad? Y que quejarme, ¿verdad? De las adversidades o quizás pensar en lo que está mal no me iba a ayudar. Como que empecé a entender esa parte psicológica, ¿verdad? De lo que negativamente nos afecta a veces cuando las cosas no pasan como queremos. Y obviamente en un negocio familiar no es solamente la adversidad de la competencia, sino la adversidad de la diferencia en opiniones, ¿verdad? Entonces, eso fue clave en ese momento para mí, ¿sí? Me apoyé mucho en eso, del oso que aprendí. También leí un libro que se llamó Think and Grow Rich en ese mismo momento, justo antes. Entonces, empecé a aprender de la parte psicológica de no dejarme afectar por lo negativo y también empecé a aprender la parte psicológica de ver más allá, de ver que en ese libro, por ejemplo, Think and Grow Rich,
hablan de que hay un minero que cavó por 5 años y llegó a 3 pies de encontrar el tesoro, pero no siguió cavando porque se rindió. Y luego llegó otra persona que tuvo la visión de que él ya había hecho mucho progreso y él le compró el espacio y encontró el tesoro más rápido. Entonces, fue una... Wow, qué interesante eso, ¿no? De que fui hasta que me quedé sin aliento, vendí y el otro tuvo como esa visión, ¿no? Estratégica de decir, oye, este ya acabó bastante, quizás vende justo antes, vende, o sea, como voy a comprar con alguien alguien que ya me avanzó, como me amasó un poco la masa, ¿no? Sí, exacto. Exacto, sí. Entonces como que yo empecé a atar cabos, ¿no? Y decir, mi papá se esforzó todo lo que él pudo, ¿verdad? La adversidad de un mercado tan competitivo. Yo veo el tesoro, pero no voy a dejar que la adversidad me afecte ni a mí ni a mi hermano, ¿verdad? Para seguir adelante. Claro, y venías como con energía fresca, ¿no? Con ganas renovadas. Sí, absoluto. Y además con una mentalidad que, es que insisto en esto, a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en este momento, la diferencia de llegar con esa mentalidad nueva de decir qué hacen los mejores, qué hacen los que sí lo logran, por qué Cheesecake Factory sí y el restaurante, el otro de la esquina, nadie ni siquiera sabe, no sé el nombre porque nadie lo conoce. Sí. ¿Cuáles son esos factores de éxito, ¿no? Y ir a ver a Tony Robbins y estar leyendo libros con estas sabidurías escondidas, ¿no? ¿Tú crees que eso realmente fue tu factor de éxito? ¿Y dónde queda dentro de todo eso el trabajo incansable? O sea, el trabajo, ¿hace falta trabajar muy duro o no necesariamente? ¿Qué es mejor, trabajar astuto o trabajar fuerte? Bueno, creo que cuando uno empieza algo de cero, el trabajar fuerte es inevitable, ¿sí? Creo que cuando se empieza algo de cero se necesitan las dos cosas. Trabajar fuerte sin ser astuto, pues va a llegar a que eventualmente sea como un hámster, ¿no? Correr y correr y correr y correr y no encuentras como ese objetivo, no ves como esa luz, ¿verdad? Entonces, pienso que cuando se crea algo de cero se necesitan las dos cosas. Nosotros creo que la tuvimos. Mi mamá y mi papá, los dos, son personas incansables. Ellos de verdad que pues lo dieron todo por nosotros llegar a este país y nos dieron ese gran ejemplo, ¿verdad? Que nos llevó a trabajar fuerte y yo al rodearme ¿verdad? De estas personas que te comento, me empezó a crear esa inteligencia y a volverme un poco astuto que me ayudó. Hoy en día, obviamente ya 10 años después, ¿no? Pienso que para que un emprendedor forje esa fortaleza o esa base, ¿verdad? Que nada lo tumba, ¿verdad? Que a pesar de todas las adversidades, siempre hace lo mejor que puede. Pienso que trabajar fuerte durante un periodo de tiempo es importante para construir esa base, porque el camino no va a ser fácil y siempre habrán nuevos retos. Entonces creo que trabajar fuerte al principio, para mí, en mi experiencia, creó esa base que hoy en día es tan importante. O sea que de alguna manera las horas no son negociables. Hay que poner las horas, pero solo las horas no alcanzan. Hay que ponerle también un Sí. poco de Sí. astucia y de estrategia. Sí, y la estrategia viene con el tiempo, ¿no? Pero hacer lo que uno pueda. Yo miraba cursos, como te dije, modelaba a las personas que estaban a mi alrededor y poco a poco fui generando esa astucia y fui luego cuando tuve los recursos invirtiendo aún más para aprender de personas más especializadas en mi industria. Y cuéntanos eso, porque estás hablando como de tener acceso a personas, de leer libros, de seminarios. ¿Y cuáles son quizás para ti los hábitos
rutinas o como me gusta llamarlos a mí, rituales que son indispensables para el éxito o que fueron indispensables para tu éxito? Bueno, hablando de hábitos y rituales, pienso que uno de ellos que hoy en día sigue siendo es mantenerme curioso y agradecido. Creo que curioso y agradecido han sido hábitos para mí que me han ayudado a apreciar las pequeñas cosas a mi alrededor o los pequeños detalles, no solo físicos, pero también emocionales, que veo en las personas, veo cómo reaccionan las cosas. Eso hablando de personas, ¿verdad? Que me ayudaron a acercarme a personas que yo quería, ¿verdad? Aprender de ellas y modelar, pero también en la parte de productos, porque como nosotros vendemos un producto, ¿verdad? Mantenerme curioso y agradecido hizo que cuando yo iba al supermercado a hacer investigación, pues a aprender, ¿verdad? De las otras marcas, decía, ¿y por qué ponen esos colores? ¿Y por qué ponen esas luces? ¿Y por qué estas neveras tienen puerta de cristal? ¿Y por qué estas no? Entonces, mantenerme curioso y agradecido siempre me ha direccionado como en ese camino de una constante, de constante descubrimiento de llevarme más a la visión que yo quiero para mí. Y por lo que me dices, entiendo que la curiosidad, pero ¿y el agradecimiento? ¿Cuál es el valor del agradecimiento? Porque veo que para ti es algo importante, ¿no? Sí, el valor del agradecimiento para mí creo que me ayuda, o sea, ahora lo entiendo conscientemente porque he aprendido muchas cosas de otros mentores también, pero en ese momento era inconsciente, ¿verdad? Pero ahora que lo pienso, yo siempre he sido una persona agradecida en el sentido de que, ¿por qué es importante el agradecimiento? Me pone en un estado emocional abierto, no resistente, ¿sí? Entonces me ayuda a analizar, ¿verdad? Y a entender las cosas intelectualmente, pero también emocionalmente, como yo digo, si esto tiene un efecto positivo en mí, este color, este producto, esta persona, entonces, pues es posible que lo tenga en mis clientes. Entonces, el agradecimiento, para responder la pregunta, me mantiene en un estado abierto en la cual mi mente y mi cerebro capturan detalles que quizás si estuviera no agradecido no lo capturarían, no capturarían todos los matices y detalles y texturas de las cosas a mi alrededor y me hace ser como más consciente. O sea que de alguna manera el agradecimiento es parte como de esa inspiración, ¿no? Yo quizás lo que entiendo es que si estoy agradecido por lo que estoy viviendo, si estoy agradecido por lo que estoy viendo, si estoy agradecido por la oportunidad de estar trabajando en esto, de alguna manera es más fácil ser perseverante. De alguna manera mi estado emocional no se cierra porque no estoy pensando como por qué otra vez esto, no sé qué, y por qué no funciona, sino Sí. que de alguna manera como que alimenta y mantiene vivo unas ganas, es lo que hablas de estar abierto, ¿no? Sí, Como yo soy agradecido de alguna manera, no me cerré, no me puse a quejarme de cosas, sino que al sí, contrario, tengo ganas y exactamente. energía de poder seguir mirando, apreciando y creciendo. Exactamente, como que fue gasolina más bien para seguir adelante y también a ver como los regalos en las situaciones o productos que yo veía que ellos hacían, ¿verdad? Cosas diferentes que funcionaban. O sea, estar agradecido de las cosas que De los son difíciles, competidores. de los competidores, Sí, de los momentos difíciles. Estar agradecido cuando hay pocas cosas para las que estar agradecido, puede ser. sí, exacto, como que normalmente, ¿verdad? Yo comía como los helados de la competencia, de Häagen-Dazs, yo de Talent, y yo Ben Jerry, yo me la paso probando. Y mi hermano me decía, ¿y tú por qué comes de la competencia? ¿Por qué? Y yo le decía, no, porque
porque esto es rico, o sea, a mí me gusta. Y aparte aprendo de lo que ellos están haciendo bien y veo cómo podemos nosotros darle nuestro toque innovativo, Innovador, innovador, perdón, sí. Sí. para hacerlo mejor a nuestro estilo. Sí, Me encanta esa idea y veo como de alguna manera lo que tú aportas a esta empresa, ¿no? Donde está también tu padre y tu hermano, que seguro que aportan un montón de cosas, es distinto, ¿no? Esa curiosidad de buscar otras cosas y quizás una visión más inocente de las cosas, de dice sí, yo, como inocente. los helados de los otros y con curiosidad y qué rico. Y oye, deberíamos tener algo como así que sea crunchy o que tenga Sí, no sé qué. ese soy yo. Así es. Sí, sí, sí. Mi hermano, la verdad que él es grandioso, él es un genio, él es una persona financiera, eh, o- o, eh, eh, sabe solucionar los problemas de una manera muy eficientemente. Y hemos hecho un gran equipo porque el uno sin el otro no hubiéramos llegado hasta este punto. Y obviamente mis padres también. ¿Y qué tan fácil es trabajar en familia? Porque sé que está una familia amplia, ¿no? Está tu familia, pero también familia de tu esposa. Sí, bueno, recientemente ahora, bueno, me casé hace 4 años y con mi esposa es una situación similar. Los padres de ella están aquí ahora, se mudaron de Colombia acá y ahora estoy empezando un segundo, emprendí un segundo negocio con la familia ahora de mi esposa. Claro, con la experiencia de yo sé Sí, cómo se trabaja en familia, así que sí, aquí, mira, todos los que te están escuchando deben decir, oh, ¿cómo hace? Está loco. sí, Pero qué lindo tener ese talento y esa posibilidad sí. ¿Cuál es el secreto para poder trabajar en familia? ¿Cuál es quizás el talento, el skill más valioso para poder mantener situaciones de cordialidad cuando hay tantas cosas mezcladas? No solamente la empresa, que siempre son retadoras, sino también las situaciones personales, ¿no? Y volver a casa en la noche y encontrarte o los fines de semana con tu familia o con tu esposa o con familia de tu esposa, que ahora es tu familia también, Sí. y estar mezclando lo personal con el trabajo. Sí, bueno, al principio los primeros yo creo que 5 años fueron muy difíciles. Eso fue bastante tiempo. No sabíamos diferenciar el tiempo de trabajo versus de familia. No sabíamos. No sabíamos apreciar eh, las virtudes y eh, Como debilidades. debilidades, perdón, debilidades que tenían cada uno y no sabíamos cómo conscientemente complementarnos. Mm, Eso tomó varios años y obviamente pues resistiéndonos, ¿verdad? De las opiniones del uno del otro. Entonces fue muy difícil, pero, pero de nuevo ese sentimiento agradecido y de amor, ¿verdad? Yo amo a mi hermano, yo igual lo amo, ¿verdad? No, fue lo que y mi padre también, siempre él ha sido una persona muy calmada y sentimental. Entonces el valor para él siempre fue la familia más que el trabajo. Entonces eso ayudó mucho. Pero bueno, en esos 5 años aprendimos mucho. Yo creo que después del cuarto año o tercer año más o menos empezamos a empezar a diferenciar qué era trabajo y qué era familia. Empezamos a saber dejar ir los temas cuando ya se escalaban, ¿verdad? sí. Saber dejarlo ir. Entonces pienso que apreciar las virtudes y debilidades del uno al otro, saber cómo uno se complementa con el uno y con el otro, fue un gran skill. Y saber cuándo no es el momento correcto para hablar las cosas. Porque en una empresa, digamos, no familiar, tradicional, pues cada quien se va para su casa y ya, Claro. ¿verdad? Pero obviamente no vivíamos juntos con mi hermano, por ejemplo, pero muchas veces compartíamos después. Claro. Entonces, la segunda parte creo que saber el momento correcto, cuándo hablar del trabajo de negocios y cuándo no. Súper interesante eso. Y me quedo con que tardó 5 años. Sí, Así que perseverancia, 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 sí, perseverancia, ¿no? Y sí, me quedo también, quizás engancho esto con
ese trabajo del que ya venía acabando y le faltaba un poco, pero se había quedado sin aliento y de alguna manera poder apreciar y comprender el trabajo que viene ya hecho, ¿no? El trabajo que hizo tu papá, que de alguna manera llevó a la empresa a cierto punto donde Cierto ahora punto. con tu hermano y tú han podido, o sea, llevarla a la estratosfera, ¿no? Llevarla a un nivel Sí. muchísimo más alto. Sí. Y nos hablas de esos 5 años de aprendizaje de cómo trabajar juntos y aprender a complementarse, a encontrar eso donde cada uno añade más valor. Sí. Y eso, hablando de aprendizajes, fue ese quizás el aprendizaje más crucial que tuviste para poder tener el éxito. ¿O cuál sería quizás el aprendizaje más importante que dices, oye, esto que aprendí realmente fue como el game changer, ¿no? Fue lo que me permitió a mí como hombre y como empresario ser exitoso? Sí, yo en ese tiempo decidí contratar a un coach de negocios, y él me enseñó a que en los negocios o en un equipo de negocios siempre tiene que haber un artista o un creativo y un manager o líder que se encarga de los procesos, ¿verdad? O finanzas, operaciones. Y entonces yo me acuerdo, yo tenía ya ahí más o menos como 25 años y aprendí este concepto. Y entonces creo que ese fue el momento en que se puso mucho más claro para mí mis virtudes y mis debilidades y las de mi hermano. Entonces creo que de ahí, pues obviamente yo compartí esto con él y entonces pues yo soy una persona más creativa, más que mi hermano. Él también lo es, pero yo más. Y él es una persona, como mencioné, pues más de números, ¿verdad? Financiera, de operaciones. Entonces llegamos a un acuerdo y dije, yo me voy a encargar de la parte creativa. Yo voy a seguir investigando, aprendiendo de la industria, ir yendo a cursos, y tú encárgate de las partes financieras. Y claro, él le encanta esa parte. Entonces, creo que en ese momento empezamos como una nueva etapa, y yo de ahí empecé aún más a hacer todos los cursos que pude, ¿sí? En el tiempo que podía y con los recursos que tenía. Mira, yo que soy hombre de números también y me encantan las finanzas, me imagino a tu hermano diciendo, joder, yo aquí sacando las cuentas y viéndolo todo y yendo a cursos y comiéndose los helados de la competencia, ¿no? Algo así. Pero cuánto valor que añadió eso, ¿no? Cuánto Sí, valor que añadió justamente ir a comerse los helados de Häagen-Dazs e ir a empaparse de estos mentores y de estas personas que habían tenido éxito y que habían logrado lo que tú quieres lograr o lo que tú estabas luchando por lograr, ¿no? sí, no, de verdad que... Y claro, pero me imagino que no fue todo rosita y flores y felicidad durante ese camino. Háblanos de fracasos. Ya. Háblanos de errores, de fracasos, de cosas que no funcionaron y qué importancia o qué rol tuvieron esos fracasos o esos errores en el camino. Bueno, claro, obviamente nuestro modelo de negocio siendo fabricar y distribuir nuestros productos, pues requería un trabajo logístico, ¿no? De llevar el producto y los equipos a las tiendas. Entonces, pues yo aparte de ser esta persona creativa y todo, y mi hermano también, pues también éramos chofer, también éramos todo, ¿verdad? Ese fue el comienzo. Toderos. Toderos, éramos toderos, sí. Entonces, pues en el proceso, ¿verdad? De aprender el mundo de retail, ¿sí? Obviamente hubieron muchos fracasos y momentos en que nos decían que no, que llevábamos la nevera y la vamos a poner aquí. No, que ya no. Y entonces esto pasó muchas veces, ¿verdad? También como este es un negocio mucho de ubicación, tú puedes poner un equipo, digamos, donde está esta planta, y donde está esa planta puede vender 30% más, solamente por el flujo
de los clientes dentro de la tienda. Entonces, invertir en estas máquinas y no tener el retorno suficiente, pues eso fue fracasos, digamos, pequeños, pero que aprendimos de eso, decir, oh, ok, entonces tenemos que ponerlo es allá, o fracasos en que con el tiempo, con la logística, con la puntualidad, fueron pequeños fracasos que a través de la logística fuimos luego aprendiendo cómo hoy en día ya pues lideramos a nuestro equipo, ¿verdad? Esos fueron ejemplos pequeños, obviamente, que nos ayudó a construir, sí, a conocer la industria, lo bien que lo conocemos hoy en día. Fracasos así como más, digamos, significativos. La verdad, los más grandes han sido más recientes. Bueno, te cuento uno, por ejemplo, hace 4 años, la cadena de farmacias CVS aquí en Estados Unidos nos llamó a Nueva York para que introduciéramos la marca allá. Y entonces nosotros obviamente dijimos, no puede ser. Estábamos tratando de penetrar allá 2 años antes, o sea, hace 6 años con distribuidores y fracasamos. Bueno, quizás empiezo por ahí. Con estas ganas de crecer, ¿verdad? Dijimos, ¿cuál es el mercado más grande de Estados Unidos de población metropolitana? Pues es Nueva York, tiene 18 millones, 20 millones de personas. Entonces, de nuevo, yo dije, bueno, voy a arriesgarme, tengo que conocer quién es el distribuidor. Fuimos, lo conocimos, nos hicimos parte de una asociación de distribuidores nacionales y entonces pensamos que al darle la representación de nuestra marca, ya, mejor dicho, vamos a crecer, esto va a explotar, y fue un fracaso. Porque nos dimos cuenta que al ellos manejar tantas marcas como Häagen-Dazs, como Unilever, manejaban, no sé, 30, 40 marcas, nosotros siendo obviamente algo nuevo, pues no era nada significativo para ellos. O sea, no le ponían el corazón y el cariño que le ponen ustedes, ¿no? Correcto, sí. Entonces fue un fracaso en el sentido pues que perdimos dinero y tiempo y esfuerzo tratando de hacer eso funcionar y nos dimos cuenta que nadie le iba a poner el corazón y las ganas que nosotros le íbamos a hacer para penetrar. Porque penetrar es lo más difícil y creo que en una marca, en el mundo de retail, nadie, en mi experiencia, nadie está dispuesto a hacerlo por ti. Entonces, ese fracaso tuvo esa lección que luego, como te cuento, CVS 2 años después nos llamó. Dije, wow, mi persistencia y nuestra persistencia llevó frutos. Ahora vamos a poder nosotros distribuirlo. Entonces montamos nuestra distribución allá y fue un momento muy emocionante porque llegamos a esa ciudad, eso es como otro mundo. Pero hoy en día puedo decir que fue un fracaso, pero es una gran lección. Sí, porque hay un dicho en español que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí. Entonces, 6 años después, ya este año recientemente, entendimos la lección de ese dicho. En nuestra experiencia, ¿no? Siendo una compañía pequeña, mediana, que pues es la realidad, una compañía mediana, no tenemos los recursos en este momento para penetrar el mercado de Nueva York adecuadamente. ¿Sí? El mercado de Nueva York es el más competitivo del mundo, para el helado es de acuerdo a las estaciones del año, el frío. Sí. Entonces allá en el invierno se bajan las ventas 40, 50%. Entonces ese fracaso llevó una gran lección y es que tenemos tanta oportunidad para crecer aquí en el estado de la Florida todavía, ampliando nuestro portafolio, agregándole más valor a nuestros clientes actuales, aprovechando, ¿verdad?, el clima tan maravilloso que tenemos aquí en Florida, en Miami, y que sigue en un estado en crecimiento. Entonces creo que ese fracaso que luego
se intensificó más ese sentimiento de fracaso, porque si no fue suficiente con Nueva York, abrimos Boston, abrimos Carolina del Sur, Carolina del Norte. Este año fue eso, Carolina del Sur, Carolina del Norte. Y la gota que rebasó la copa de ese fracaso, de querernos forzar el crecimiento geográfico, ¿sí? A través de la fuerza, el último fue que llegó un huracán a Carolina del Sur y Norte hace como 2 meses, 3 meses, y teníamos allá más o menos 100 equipos, mucho inventario, y todo se perdió. Wow. Porque se fue la luz, la bodega en donde estaba guardado el producto se derritió, legalmente ellos no tenían responsabilidad. Perdimos más o menos como $150,000, que para nosotros es bastante, y esa fue la gota que rebasó la copa. Dijimos, en vez de estar queriéndonos enfocar a expandirnos geográficamente, ¿por qué no hacemos más donde ya estamos, verdad? Con los recursos que ya tenemos, agreguemos más valor a nuestros clientes, aumentemos nuestro portafolio de productos, incrementamos las facturas que les llevamos, y entonces así fue. Así fue, empezamos a identificar qué oportunidades habían con los clientes que ya teníamos. Entonces ahí es donde entra el negocio con la familia de mi esposa. Ellos tienen un bakery, y dije, ¿y qué pasa si ese bakery se convierte en un bakery al por mayor y vendemos galletas? Entonces este año empezamos ahora a representar a la marca del negocio de mi esposa y su familia. Entonces empezamos a ofrecer las galletas empacadas, y hasta ahora ha sido un gran éxito. Sacamos Ice Cream Sandwich, que es la galleta sándwich de helado. Sí, el sándwich de helado, eso que a todos los niños les encanta. Entonces empecé a aprender de que diferentes líneas de productos le llaman a diferentes perfiles de persona. Aprendí ese concepto este año. Entonces básicamente nos empezamos este año a convertir en una marca que agrega valor a diferentes perfiles de personas. Me encanta eso, ¿no? Y me encanta esa valentía de probar las cosas, ¿no? Y probar, y siempre está como ese equilibrio entre la perseverancia y de alguna manera y el aprendizaje, ¿no? Hasta dónde, sí, qué tan perseverante tengo que ser, en qué momento tengo que darme cuenta de que esto no funcionó y pasar a otra cosa, ¿no? Porque, sí, o sea, ¿cuándo dejo de ser perseverante y empiezo a ser cabezón? ¿No? Y de alguna manera atreverse a probar cosas y comprender lo que no está funcionando y cambiar tu estrategia, ¿no? Yo lo entiendo como ensayo y error, ensayo y error y ensayo y error. Sí. Y a mí me gusta mucho el libro de Matthew McConaughey de Green Lights, ¿no? Que dice que la vida a veces te da luces en verde, como el semáforo, ¿no? El semáforo está en verde, por aquí voy. Pero hay veces que la vida te pone como el semáforo en rojo. Sí. Y entonces por ahí no es. Por ahí no es. Sí. Y cómo aprender a reconocer esas luces, a reconocer, ¿no? Y decir, sí, por aquí no es, me voy por donde está la luz en verde. Sí, no había escuchado ese, pero claro, hace sentido 100%. Sí. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre esa frontera entre la perseverancia y el cabezadura? Sí, esa es una buena pregunta, ¿sabes? ¿Cómo encontrar esa frontera? Yo creo que es práctica. Yo creo mucho en las señales. He desarrollado esa práctica de identificar señales, como cosas sobrenaturales, cosas que inexplicables, ¿no? Señales. Entonces, hoy en día te podría contestar con eso, que esa frontera hoy en día la balanceo en escuchar, en agradecer el momento, ¿verdad? La circunstancia, pero escuchar mi corazón, mi intuición. Digamos que he aprendido a escuchar más eso. He aprendido a escuchar más eso. No es fácil, ¿verdad? Porque la mente siempre trata de protegernos, ¿verdad?
Y entonces, a veces, obviamente, uno, pues sí, no la escucha y entonces sigue, pero luego se vuelve un cabeza dura, ¿sí? Exactamente. Exacto, entonces por eso es una buena pregunta. Pero entonces, digamos que, ok, no me trato de proteger, sigo hacia adelante, pero me refiero a las señales, por ejemplo, como que en circunstancias siempre van a haber personas, ¿sí? Entonces, y esas personas me dan cierta energía, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a un lugar o cuando estamos en el momento de tomar una decisión, como esa energía que yo siento en el lugar donde estamos, me ayuda a absorber, ¿verdad? Si estamos como yéndonos en el camino correcto. No sé, sé que es un poco quizás vaga la respuesta, pero es parte de lo que me ayuda a escuchar a mi intuición. Mm. Me encanta el concepto de intuición y de alguna manera que es algo que se desarrolla otra vez, ¿no? Como ensayo y error, ¿no? Como dices, yo siento que esto ya no va Sí, y quiero probar otra cosa y como conectarse con esa parte de una que tiene como esa parte de uno que tiene una sabiduría, ¿no? Que de alguna manera comprendió cosas ujú, que mi mente consciente todavía no ha comprendido. ujú, Y me gusta mucho todos los trabajos del análisis de la mente consciente y la mente inconsciente o subconsciente, ¿no? ujú, Que donde el cerebro subconsciente tiene una capacidad de proceso de información infinitamente mayor que la mente consciente y de alguna manera sabe cosas que mi mente consciente todavía no se ha dado cuenta. Y poder sí, conectar con eso, para mí yo lo veo con... Entiendo cuando dices que es vaga la respuesta, pero ese concepto de intuición es muy poderoso y es también personalmente uno de los trabajos sí, que trato de mantener vivo, ¿no? Cómo conectarse con esa sabiduría. sí. Sí, por ejemplo, en Carolina del Sur, pues las señales, llegó un huracán, se derritió todo. Llegamos allá a tratar de ver el problema. Las personas que estaban corriendo la operación, distribuidores, no funcionó, se pelearon. O sea, entonces esas fueron como las señales. Es un Sí. ejemplo que te puedo decir de Mm. eso. Sí, a veces la vida te está diciendo por aquí no es, y tienes que escuchar las señales. Falta que te Escuchar. pongan la pancarta Sí, gigante. No, ya aquí. no más. Sí, Y, y bueno, hablamos de fracaso, hablemos de éxito, ¿no? Porque ajá, evidentemente has tenido muchísimo éxito en tu proyecto y sigues creciendo y cada vez más, ¿no? sí. Pero ¿qué es el éxito? ¿Cómo defines éxito? ¿Qué significa el éxito para ti? Bueno, la definición del éxito ha cambiado para mí. Al principio, cuando empezamos, para mí el éxito, buscar ser reconocido por mi expresión Mm, y de mi creatividad. mm, Ese era, cuando empecé, ahora puedo decir que esa era mi definición. Y obviamente ser recompensado por ello, sí. monetariamente. Hoy en día ha cambiado mucho la respuesta. Y podría decir que el éxito para mí hoy es, es poder tener libertad con mi tiempo. Mm, Libertad con mi tiempo y libertad y tener la bendición de poder compartirlo con personas que aprecio. mm, Porque la verdad que todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Todos, desde nosotros hasta el presidente, hasta todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo. Entonces, siento que cuando uno tiene la libertad de poder compartir ese tiempo con personas que quieres y que estimas y de tener la oportunidad de ayudar a los demás y tener la libertad que significa el éxito. mm. Me encanta ese concepto de éxito, ¿no? Y de alguna manera Tiempo, tanto las 24 horas del día como la duración de la vida, ¿no? Y de poder llegar al final de la vida y poder despedirse de esta vida sin remordimientos, ¿no? De decir, oye, bueno, sí, gané mucho dinero, pero mis hijos no me hablan o no visité
ese sitio que siempre quise visitar, o Sí. no viví las experiencias de vivir, no viví la vida que hubiese querido vivir, o no fui fiel a mí mismo, ¿no? No viví la vida para la que nací. Y qué tristeza, ¿no? Llegar al final de la vida y de alguna manera, a pesar de que quizás con indicadores como cuánto dinero tengo en la cuenta de banco, puedo ser considerado exitoso, pero frente a la muerte, solamente la fidelidad a sí mismo es lo que, la única medida de éxito, ¿no? Sí, así es. Es algo que me ha pegado mucho en este último año, la verdad. Esa fue como que tuve mucho más claridad en eso. Sí. Y dime una cosa, porque, bueno, mira, la muerte hablamos, pero eso está quizás a unos 100 o 150 años, ¿verdad? Sí, ojalá. Oja. Avance de la tecnología, quizás vamos a llegar a bastante. Sí, quién sabe. Pero ¿cuáles son las nuevas metas? O sea, cuando quizás has llegado a un nivel donde muchísima gente, al que muchísima gente sueña llegar, ¿no? Decir, bueno, ya Juan llegó, pero ¿qué viene después? ¿Qué sueños o metas aún te faltan alcanzar como a nivel personal o profesional? Bueno, sí, hoy en día tenemos la meta de convertirnos en la marca de helados tropicales de la Florida, la más reconocida, porque no hay no hay competencia. En realidad no lo hay. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer y mucho valor por agregar a todo el estado de la Florida en los próximos 5 años. El Orlando es el destino número 1 turístico de Estados Unidos, seguido por los Cayos de la Florida y Hawái. Entonces, hay mucha oportunidad, ¿verdad?, en la línea turística de la Florida, en los hoteles, en los parques, en las playas. Entonces, yo me imagino que podemos tener una organización en la cual la marca tiene un portafolio tan completo que sirve todas las necesidades de las personas que visitan y viven en el estado de la Florida. Em, También nos veo como no solo fabricantes, ¿verdad?, pero proveedores de productos que agregan valor a esos lugares también. Em, y, y me encanta que trabajamos con postres, helados, ahora galletas. Estamos por ahí trabajando en muffins también. Mm, Sí, entonces, me está eh, empezando a dar hambre con todo escuchándote hablar. sí, sí, entonces en estas metas, ¿verdad? Me veo, nos veo en la compañía como pudiendo impactar a más personas durante su día, que cuando se coman ese heladito o ese muffin, pues les alegre el día, ¿verdad? De hecho, el eslogan de nuestra compañía es Handmade Happiness. Me encanta eso. O sea, la felicidad hecha a mano es nuestra. Entonces, a la medida que van llegando, ¿verdad?, cada vez más personas a este estado y que cada vez más turistas, pues poder ofrecerles ese pequeño handmade happiness. Y bueno, ya cuando acaparemos la Florida, de verdad, que todavía nos faltan por lo menos unos 5 años, pues ahí quizás miraremos otros lugares, otros estados, Me encanta, u otros países, quién otros sabe. países, sí, sí. Y dime una cosa, con todo lo que has aprendido y todas estas experiencias de vida que tienes hasta el día de hoy, ¿qué le dirías a ese Juan de 18, 20 años? ¿Qué lección de vida o qué aprendizaje crees que esa versión de ti de hace años debería de mantener cerca de sí siempre? Em, Sería en cuanto a la tolerancia. La tolerancia en cuanto a los demás y tolerancia contigo mismo, que no seas tan duro contigo mismo. Porque siento que si hubiera sido más tolerante, ¿verdad? Hubiera abrazado las diferencias de mi equipo en ese momento, pues, y hoy también de mi hermano, de mi papá, em, conmigo mismo. Entonces, quizás hubiera
pues sufrido, puedo decir, o hubiera tenido más sabiduría para pasar mejores momentos. Hubieras quizás acortado algunos tiempos, ¿no? Quizás. También acortado algunos tiempos, sí, porque, pues, por ejemplo, sí, de pronto cosas que me tomaron un año hubieran podido pasar en algunos meses o algo así. Oye, Juan, qué linda conversación. Muchas gracias por estar con nosotros, pero yo no me quiero ir sin que a las personas que nos están escuchando en este momento y que tienen un proyecto, o que tienen ganas, o que están pasando por un momento difícil, quizás están estancados o quizás piensan que es imposible lograr algo extraordinario, ¿cuál sería el mensaje que les puedes pasar? ¿Con qué herramienta los puedes dejar que pueda realmente ser la diferencia entre una vida, digamos, extraordinaria y una vida sin aprovechar el potencial total que tienen a día de hoy? Trata lo mejor que puedas de no resistirte a las adversidades o las circunstancias que te trae la vida. No te resistas a las personas que están a tu alrededor, a tu familia. Déjalos ser y haz lo mejor que puedas con los recursos que tengas. Si te sientes estancado, toma un paso hacia adelante. Haz un cambio en tu rutina. No hagas lo mismo. Trata de el día de mañana voy a hacer la rutina mía diferente. Porque cuando haces un pequeño cambio en tu rutina, cambias esos patrones, ¿verdad? Que a veces subconscientemente hacemos las mismas cosas todos los días. Entonces, cambia tu rutina, no te resistas a las adversidades, abrázalas, busca el regalo en las situaciones, así luzcan o parezcan negativas. Siempre hay un regalo que podemos buscar y usar ese regalo y hacer lo mejor que podamos con él. Siempre hay algo que podemos hacer, así sea pequeño. Y siento que si vivimos la vida todos los días así, vamos a ver progreso. Y es importante luego reconocer ese progreso para luego construir sobre ese progreso. Y pienso que eso nos puede llevar y te puede llevar a un nuevo camino. Muchísimas gracias. Como dijo Einstein, ¿no? Los idiotas son aquellos que siguen haciendo las mismas cosas, pero esperan resultados diferentes. Exactamente. Muchísimas gracias, Juan. Hemos llegado al final de nuestra conversación. Qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por compartir tu sabiduría, tus experiencias de vida. Y esperemos que esos 5 años que vienen sean extraordinarios. Y no me trajiste ni un helado con un sándwich de helado, pero para la próxima. Lo dejo para la próxima, sí. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Superlatinos Podcast con Carlos Malatesta. Siguiendo las huellas de lo extraordinario.